Movimiento en una dimensión en orientación vertical. Lanzamiento hacia arriba y hacia abajo. En los lanzamientos verticales, un objeto se mueve en línea recta bajo la acción de la gravedad, la cual actúa siempre hacia abajo. Al lanzar hacia arriba, el objeto se detiene momentáneamente en la altura máxima y luego desciende. Al lanzar hacia abajo, el objeto aumenta su rapidez desde el inicio. De acuerdo a esta breve introducción, vamos a reflexionar con las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia existe entre lanzar un objeto hacia arriba y hacia abajo? ¿Cómo varía la velocidad y la posición de un objeto a medida de que asciende o desciende? ¿Qué papel juega la aceleración de gravedad en ambos casos? ¿Y cómo influye la velocidad inicial y la altura inicial en el movimiento? Todas estas preguntas las vamos a descifrar en el siguiente apartado. Concepto de lanzamiento vertical. El lanzamiento vertical es el movimiento de un cuerpo que se proyecta verticalmente hacia arriba o hacia abajo con una velocidad inicial diferente de cero y luego se mueve bajo la única acción de la gravedad, sin resistencia al aire. Su aceleración es constante y es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, dirigida siempre hacia abajo. Dentro de lo que es el lanzamiento hacia arriba, vamos a encontrar dos tipos de lanzamiento hacia arriba, que es el lanzamiento a niveles diferentes y el lanzamiento a un mismo nivel. En el lanzamiento a un mismo nivel, vamos a tener que el cuerpo se va a lanzar hacia arriba desde un mismo nivel y se lanza con una velocidad inicial diferente de cero. A medida de que el cuerpo va ascendiendo, va a ir disminuyendo su velocidad. Cuando ese cuerpo alcanza su altura máxima, entonces las velocidades en ese punto, tanto la final subiendo y la inicial bajando, van a ser iguales a cero, entrando en otro movimiento que es un movimiento de descenso de caída libre. Hay que tener en cuenta que la velocidad inicial con que se lanza el objeto a un mismo nivel va a ser igual a la velocidad final de ese cuerpo antes de llegar al suelo. No cuando llega al suelo, pues cuando llega al suelo la velocidad final es igual a cero. Tener en cuenta también que para nosotros poder determinar si el movimiento es acelerado o desacelerado, vamos a hacer una comparación entre la variable velocidad y la variable aceleración de gravedad. Como bien sabemos, la aceleración de gravedad como vector siempre va a ir dirigido hacia abajo. Y cuando lanzamos un cuerpo hacia arriba, entonces la velocidad inicial va a ser positiva porque va a ir hacia arriba, pero la gravedad siempre va a ser negativa. Como los dos vectores tienen la misma dirección pero sentidos diferentes, entonces podemos decir que en el lanzamiento hacia arriba, el movimiento va a ser desacelerado hasta que alcance su altura máxima y entre en caída libre. Cuando el cuerpo alcanza su altura máxima y empieza a descender, entonces la velocidad cambia de dirección, tomando la misma dirección y el mismo sentido del vector gravedad. Entonces se puede decir que cuando el cuerpo va en descenso, entonces el movimiento va a ser acelerado. Cuando se lanza hacia arriba a niveles diferentes, entonces la velocidad con que se lanza es diferente a la velocidad con que llega. Hay que tener en cuenta eso. Pero se mantiene lo que es las características del movimiento desacelerado y acelerado. Subiendo, el movimiento va a ser desacelerado y bajando, el movimiento va a ser acelerado. Ahora, cuando lanzamos hacia abajo, la velocidad inicial va a ser diferente de cero porque estamos lanzando, al igual que el lanzamiento hacia arriba. Y como el vector velocidad y el vector aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido porque van descendiendo, entonces el movimiento hacia abajo va a ser acelerado. Esa velocidad va a ir adquiriendo más velocidad y se va a proyectar hasta la velocidad final, que es la velocidad
con la cual el objeto llega antes de tocar el suelo, teniendo en cuenta que al tocar el suelo la velocidad final va a ser igual a cero. Tener en cuenta también las alturas en que ese cuerpo es lanzado. Cuando se lanza hacia abajo, la altura inicial es la altura en la cual el cuerpo es lanzado y la altura final es la altura en la cual el cuerpo llega o toca la superficie terrestre. Normalmente esa altura tiende a ser igual a cero. No en todos los casos, pero normalmente tiende a ser igual a cero. Entonces hay que tener en cuenta para lo que es el lanzamiento vertical, tanto hacia arriba hacia abajo, que las velocidades subiendo son positivas y bajando son negativas. Y la gravedad siempre va a ser negativa. Y que para nosotros determinar si el movimiento es acelerado o desacelerado, debemos hacer la comparación entre el vector velocidad y el vector aceleración de gravedad. Si el vector velocidad y el vector aceleración de gravedad tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces la partícula o el cuerpo va a estar acelerado. Pero si tienen la misma dirección y sentidos diferentes, entonces se puede decir que la partícula está desacelerada. Fórmulas o ecuaciones del lanzamiento vertical. Las fórmulas o ecuaciones del lanzamiento vertical tienen relación directa con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, siempre teniendo en cuenta que la aceleración va a ser igual a la aceleración de gravedad, que va a ser una constante que equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y que siempre va a ser negativa porque va a ir apuntando hacia abajo. Para nosotros poder definir las ecuaciones de lanzamiento vertical, entonces nos apoyamos en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. De dichas ecuaciones, haciéndole unas modificaciones, entonces nos van a arrojar las ecuaciones de lanzamiento vertical. Si tomamos las tres ecuaciones principales del movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos entonces nosotros extraer lo que son las ecuaciones del lanzamiento vertical. La primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado nos dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Acá lo que es aceleración pasa a ser aceleración de gravedad, arrojándome la siguiente ecuación para lo que es el lanzamiento vertical. Velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. En la segunda ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que es posición en X o posición final en X va a ser igual a la altura final en el lanzamiento vertical. Lo que es posición inicial en X, lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pasa a ser altura inicial para lo que es el lanzamiento vertical. Lo que es aceleración pasa a ser aceleración de gravedad para lo que es lanzamiento vertical, arrojándome la siguiente ecuación. Altura final es igual a altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En la tercera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que es aceleración pasa a ser aceleración de gravedad para el lanzamiento vertical. Lo que es posición final para el movimiento rectilíneo uniformemente variado pasa a ser altura final para el lanzamiento vertical. Lo que es posición inicial para el movimiento rectilíneo uniformemente variado pasa a ser altura inicial para lo que es el lanzamiento vertical, arrojándome la siguiente ecuación para el lanzamiento vertical. Velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento y, que no es más que la altura final menos la altura inicial. Ahora, hay que tener en cuenta que el signo más o menos en la ecuación indica si la partícula está acelerada o desacelerada. ¿Cómo vamos a determinar si la partícula está acelerada o desacelerada en el lanzamiento vertical? Entonces, ahí vamos a hacer una comparación entre la variable velocidad y la variable aceleración de gravedad. Cuando la variable velocidad y la variable aceleración de gravedad tienen la misma dirección y el mismo sentido, entonces la partícula va a estar acelerada. Y eso ocurre en el lanzamiento vertical cuando el cuerpo está en descenso o está cayendo. Cuando la variable velocidad y la variable aceleración de gravedad tienen la misma dirección pero sentidos diferentes, entonces la partícula va a estar desacelerada. Y eso ocurre cuando lanzamos hacia arriba. Entonces quiere decir que cuando la partícula se lanza hacia arriba, entonces la partícula va a estar desacelerada.
Cuando esa partícula o cuerpo alcanza su altura máxima y entra en descenso, entonces la partícula va a estar desacelerada. Entonces subiendo se va a usar el signo menos y bajando se va a usar el signo más. También se debe tener en cuenta que cuando se lanza hacia arriba, entonces se van a dar dos movimientos. Cuando la partícula va subiendo, entonces vamos a tener un movimiento de lanzamiento hacia arriba hasta cuando la partícula alcanza su altura máxima. Y para eso vamos a usar las ecuaciones ya definidas, pero con el signo más. Cuando la partícula ya alcanzó esa altura máxima, entonces ahí las velocidades van a ser iguales a cero, tanto la final subiendo como la inicial bajando. Y entonces va a entrar en otro movimiento que va a ser el movimiento de caída libre. Y ese movimiento va a ser acelerado porque el vector velocidad y el vector aceleración de gravedad tienen la misma dirección y el mismo sentido. Y van descendiendo. Entonces, cuando la partícula va bajando, se van a usar las ecuaciones de caída libre, que son las siguientes. Velocidad es igual, o velocidad final es igual a gravedad por el tiempo. Altura es igual a altura inicial más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, teniendo en cuenta que esta altura puede ser la altura final o altura a cualquier punto. También vamos a tener que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 veces la gravedad por el desplazamiento en el eje de las y, que no es más que la altura final menos la altura inicial. Ahora, si nosotros lanzamos hacia abajo, entonces vamos a usar las mismas ecuaciones de lanzamiento, pero como se está lanzando hacia abajo, entonces la partícula va a estar acelerada, lo cual me indica que el vector velocidad y el vector aceleración de gravedad tienen la misma dirección y el mismo sentido, lo cual utilizo estas ecuaciones, pero en vez de colocar menos, coloco más. También se debe tener en cuenta que las velocidades subiendo son positivas y bajando son negativas. Para nosotros poder usar el signo más o menos en esta ecuación, entonces debemos tener en cuenta algo muy importante, que nosotros podemos o usar el signo de lo que son las variables, velocidades y gravedad, conociendo que la gravedad siempre es negativa y la velocidad subiendo es positiva y bajando es negativa, pero dejando el signo positivo acá, o usamos la técnica de conocer si el cuerpo está acelerado o desacelerado colocándole el signo más o menos a la ecuación. Se puede hacer de cualquiera de las dos maneras, pero no se pueden hacer de las dos maneras a la vez. O sea, colocar lo que es el signo de la velocidad si está acelerada, si está subiendo, si está bajando, o colocar el signo de la gravedad, que siempre va a ser negativo, y a la vez colocar el signo acá, entre más y menos, colocar el signo si la partícula está acelerada o desacelerada. Entonces, o colocamos el signo de si la partícula está acelerada o desacelerada, o colocamos el signo de la velocidad y la gravedad de acuerdo a su dirección. Pero no se pueden hacer de las dos maneras a la vez. Teniendo en cuenta esto, entonces ya podemos nosotros definir cómo actúan los tiempos, tanto en el lanzamiento hacia arriba a un mismo nivel, como en el lanzamiento hacia arriba a niveles diferentes. En el lanzamiento hacia arriba a un mismo nivel, vamos a tener que el tiempo de vuelo, que es el tiempo que tarda la partícula desde que es lanzada hasta que llega a su posición, a la misma posición, al mismo nivel de que fue lanzado, ese tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo, conociendo que el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. Y ese tiempo máximo no es más que el tiempo que tiene la partícula desde que es lanzada hasta que alcanza su altura máxima. ¿Okay? Antes de empezar en el otro movimiento de caída libre. Entonces, cuando lanzamos a un mismo nivel, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo máximo, donde ese tiempo máximo es igual a la velocidad inicial entre la gravedad, conociendo también que la velocidad con que es lanzada esa partícula va a ser igual a la velocidad con que llega a lo que es a la superficie o al punto, al mismo nivel de que fue lanzada. Ahora, cuando hacemos un lanzamiento hacia arriba a niveles diferentes, entonces el tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo 1 más el tiempo 2. Y esos tiempos no van a ser iguales. Entonces, acá podemos calcular lo que es el tiempo 1
por medio de las ecuaciones de lanzamiento hacia arriba. Y el tiempo 2 por medio de las ecuaciones de caída libre. ¿Okay? Debemos tener en cuenta esto, ya que los tiempos de vuelo no son iguales para los diferentes casos. ¿Okay? Tenemos el primer caso, que es lanzar a un mismo nivel, y tenemos el segundo caso, que es lanzar hacia arriba a niveles diferentes. ¿Okay? También debemos tener en cuenta que las unidades con las cuales se trabaja en el sistema internacional de medida para las diferentes variables de lanzamiento vertical son las siguientes. La de velocidad es igual a metros sobre segundo. La de altura va a ser igual, tanto la altura final como la altura inicial, va a ser igual a metros. Y la de aceleración, que es una constante, que es la aceleración de gravedad, que equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, siempre hacia abajo. ¿Ok? Entonces, su unidad, como bien lo dije, es metros sobre segundos al cuadrado. Tener en cuenta que en este tipo de lanzamientos, tanto el lanzamiento hacia arriba o hacia abajo, las velocidades finales, se va a determinar, cuando se va a calcular las velocidades finales, en el enunciado del ejercicio se determina que es la velocidad antes de que la partícula toque la superficie, porque las velocidades finales cuando la partícula toca la superficie son iguales a cero. Hay que tener en cuenta eso. Aplicaciones del lanzamiento vertical en nuestra vida cotidiana. Dentro de las aplicaciones principales del lanzamiento vertical en nuestra vida cotidiana podemos denotar las siguientes. Tenemos el que se aplica en cohetes y fuegos artificiales, esto para calcular alturas máximas y tiempos de vuelo. Tenemos que también se aplica en deportes, en tiros verticales como baloncesto, voleibol, saltos y lanzamiento. Tenemos también que se aplica en la parte de ingeniería, en ascensores, grúas y sistemas de elevación vertical. Y tenemos también que se aplica en la parte de hidrología para estimar trayectorias de chorros de agua en fuentes o riegos. Gráficas de lanzamiento vertical hacia abajo. Las gráficas del lanzamiento vertical hacia abajo son las mismas gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque el lanzamiento vertical o movimiento vertical es un movimiento variado porque tiene aceleración y esa aceleración es la aceleración de gravedad. Ahora, por conversión de signos sabemos que hacia arriba la velocidad es positiva y que hacia abajo la velocidad es negativa y que la aceleración siempre va a ser negativa porque siempre va hacia abajo. Esa gráfica entonces la podemos observar de tres maneras, que es la gráfica de posición con respecto al tiempo, la gráfica de velocidad con respecto al tiempo y la gráfica de aceleración con respecto al tiempo. En la gráfica de posición con respecto al tiempo se nos presenta con una parábola totalmente abierta porque la partícula o el cuerpo va a ir acelerado porque el lanzamiento vertical hacia abajo es un movimiento acelerado. En la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, se nos va a presentar con una diagonal, que esa diagonal puede ir representada desde velocidades positivas hasta velocidades negativas, teniendo en cuenta que para el lanzamiento vertical hacia abajo solamente se va a tomar en cuenta la diagonal negativa. Y esa diagonal no es más que la representación de la velocidad. En la gráfica de aceleración con respecto al tiempo, podemos observar que se nos presenta una recta totalmente constante hacia el lado negativo, porque la aceleración es constante, que es la aceleración de gravedad y es negativa. Ahora, para nosotros poder realizar cálculos de lanzamiento vertical hacia abajo, lo podemos hacer de dos maneras. Por el método analítico, que es utilizando las ecuaciones o fórmulas, o por el método de las áreas. Si trabajamos por el método analítico y nosotros queremos calcular la posición o la altura en un referido tiempo, entonces podemos usar la siguiente ecuación que nos dice que la posición en un referido tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros queremos calcular la velocidad en un referido tiempo, entonces podemos usar la siguiente ecuación que dice que la velocidad en un referido tiempo es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Ahora, si nosotros queremos realizar los cálculos por el método de las áreas, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la gráfica de posición con respecto al tiempo, el área que se muestra en la curva de la posición con respecto al tiempo no tiene ningún significado. A diferencia de otras gráficas, esta
área no representa ninguna magnitud del movimiento. Ahora, en la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, el área de la figura que se forma con respecto a la velocidad con respecto al tiempo, representa lo que es el desplazamiento. En este caso, como es un lanzamiento hacia abajo, entonces vamos a tomar la figura que se forma hacia el lado negativo, que es un triángulo rectángulo. Y para yo calcular ese desplazamiento o esa posición en Y, entonces yo puedo aplicar la ecuación que corresponde a esa figura para el cálculo de área, que es base por altura entre 2. A yo determinar esa área, entonces yo puedo ya tener lo que es la altura en un tiempo definido. ¿Okay? Ahora, el área que se forma en la gráfica de aceleración con respecto al tiempo representa lo que es la velocidad. Esa área puede venir representada de dos maneras, en una figura cuadrada o una figura rectangular. Si es cuadrada, su área será L al cuadrado. Si es rectangular, su área será base por altura. Gráficas de lanzamiento vertical hacia arriba. Las gráficas de lanzamiento vertical hacia arriba son las mismas gráficas que la del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque el movimiento vertical es un movimiento variado que tiene aceleración y esa aceleración es la aceleración de gravedad. Recuerden que se debe tener en cuenta para la conversión de signos que la velocidad cuando va subiendo es positiva, cuando va bajando es negativa y que la aceleración siempre va a ser negativa porque va hacia abajo. Esas gráficas se nos van a representar de tres maneras. La gráfica de posición con respecto al tiempo, la gráfica de velocidad con respecto al tiempo y la gráfica de aceleración con respecto al tiempo. En la gráfica de posición con respecto al tiempo, se nos va a presentar una parábola totalmente cerrada subiendo y abierta bajando. Subiendo voy a tener un lanzamiento hacia arriba, lo cual es un movimiento desacelerado. Cuando alcanza su altura máxima, entonces bajando voy a tener un movimiento de caída libre totalmente acelerado. En la gráfica de velocidad con respecto al tiempo se nos va a presentar con una diagonal y esa diagonal nos representa lo que es la velocidad. Esa diagonal puede ir desde la velocidad positiva hasta velocidad negativa, intersectando un punto en el eje del tiempo y en ese punto se va a dar lo que es la altura máxima y el tiempo máximo. La diagonal que se forma hacia el lado positivo va a ser la posición cuando el cuerpo va subiendo y la que se forma hacia el lado negativo va a ser la posición cuando el cuerpo va bajando o descendiendo. En la gráfica de aceleración con respecto al tiempo se nos va a presentar con una línea constante totalmente recta hacia el lado negativo porque la aceleración es la aceleración de gravedad y es negativa. Ahora, para nosotros poder realizar cálculos por medio de la gráfica de lanzamiento vertical hacia arriba lo podemos hacer de dos maneras, por el método analítico utilizando las ecuaciones o por el método de las áreas. Para realizarla por el método analítico, si queremos nosotros calcular lo que son las posiciones en un referido tiempo, entonces podemos usar la siguiente ecuación. Cuando el cuerpo está subiendo, entonces está en un movimiento totalmente desacelerado y podemos usar la siguiente ecuación. La posición en un referido tiempo es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, entra en otro movimiento que es en descenso, que es el movimiento de caída libre. Podemos usar entonces la ecuación de caída libre que me dice que la posición en un referido tiempo va a ser igual a un medio o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, conociendo que esa posición puede ser la posición en un referido tiempo o la posición máxima o altura máxima. Y ese tiempo puede ser el tiempo en una posición definida o un tiempo máximo. Ahora, si queremos calcular la velocidad por el método analítico o ecuaciones, podemos usar la siguiente fórmula, que me dice que la velocidad en un referido tiempo va a ser igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, teniendo en cuenta que en el punto de intersección allí las velocidades son iguales a cero, tanto la velocidad final del lanzamiento hacia arriba como la velocidad inicial de la caída libre. Ahora, para nosotros poder realizar cálculos por el método de las áreas se debe tener en cuenta lo siguiente, que en la gráfica de posición con respecto al tiempo, esa figura que se forma o el área que se forma en esa parábola no tiene significado físico directo.
A diferencia de las otras gráficas, estas áreas no representan ninguna magnitud del movimiento, representa solo la forma de cómo cambia la posición con el tiempo. Si nos vamos a la gráfica de velocidad con respecto al tiempo, esa área que se forma en la figura tanto para el lado positivo como para el lado negativo representa a posiciones o alturas, ¿ok? Y se puede calcular con la ecuación que representa a esa figura. En este caso es un triángulo rectángulo. Y la ecuación para calcular área de un triángulo rectángulo es base por altura entre 2. Si yo quiero determinar la altura o la posición por el método de las áreas, entonces yo puedo aplicar la ecuación de áreas para triángulos rectángulos y allí tengo la altura. Ahora, si yo quiero calcular lo que es el cambio de velocidad o velocidad, entonces puedo ir a la gráfica de aceleración con respecto al tiempo. Y allí puedo yo entonces aplicar la ecuación que corresponde a esa figura que se forma, que puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo. Si es un cuadrado, entonces su ecuación es L al cuadrado. Si es un rectángulo, su ecuación es base por altura. Si yo aplico esa ecuación y calculo el área, entonces voy a tener el cambio de velocidad. Y de esta manera nosotros podemos utilizar lo que es el método analítico y el método de las áreas para hacer cálculos de lanzamiento vertical hacia arriba por el método de las gráficas. Ejercicios. El primer ejercicio nos dice que se lanza hacia arriba una pelota con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Acá observamos el diagrama y tenemos que una pelota se lanza hacia arriba desde una posición inicial igual a 0 y con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo hacia arriba. Y que la pelota, cuando se alcanza su altura máxima, tiene una velocidad final igual a 0, con una aceleración de gravedad que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado hacia abajo, porque estamos resolviendo ejercicio de lanzamiento vertical. Y esa es la aceleración, que es una aceleración constante. ¿Okay? Me mandan a calcular lo que es la altura máxima alcanzada. Entonces acá extraigo los datos y tengo que la velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo hacia arriba. Tengo que la velocidad final, o sea, cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, es igual a 0 metros sobre segundos. Tengo que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo que la posición inicial a que es lanzada esa pelota es de 0 metros. Y me mandan a calcular la altura máxima al cual llega esa pelota. Acá me voy a apoyar entonces en las ecuaciones de lo que es lanzamiento hacia arriba. Entonces, ubicando dentro de las ecuaciones, una que me cumpla con todas las variables que me dan más las que me mandan a calcular, entonces tengo la siguiente. Tengo que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento en y, que no es más que la altura final, que en este caso es la altura máxima, menos la altura inicial. Acá yo puedo entonces utilizar esta ecuación teniendo en cuenta que como estoy lanzando hacia arriba, la partícula va a estar desacelerada porque el vector velocidad y aceleración tienen la misma dirección pero sentido contrario. Entonces coloco el signo menos. Acá resuelvo entonces y digo que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura máxima, que es la altura final, menos la altura inicial. Sustituyo valores y tengo que la velocidad final es igual a 0, que cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, su velocidad es 0. Es igual a la velocidad inicial, que es 20, esto elevado al cuadrado, menos porque la partícula está desacelerada, 2 veces la gravedad, que es 9,8, por el desplazamiento, que es la altura final, que es la altura máxima, menos la altura inicial, que es 0. Acá entonces me queda de la siguiente manera, que la velocidad final es igual a 0, o la velocidad final es igual a 400, que es 20, la velocidad inicial al cuadrado, que es 20 al cuadrado, que es 400, menos porque la partícula está desacelerada, 2 veces la gravedad, que es 9,8, que me da 19,6, en este caso 19,6, la altura final o altura máxima, ¿okay? Sabiendo que la posición inicial o altura inicial es igual a 0. Ya quedándome esta ecuación, entonces yo puedo despejar lo que es la altura máxima de la ecuación, que es lo que me mandan a buscar. Al despejar la altura máxima de la ecuación, entonces yo paso este 400 o paso directamente lo que es menos 19,6 altura máxima, que es negativo, lo puedo pasar al primer miembro positivo y me queda 19,6
altura máxima. Este es para jugar con los signos, ¿ok? Para jugar si lo hace, si pasan el 400 al primer miembro negativo, le va a dar igual, ¿ok? Pero luego se multiplican los signos, menos por menos, menos por menos más, y va a quedar positivo. Entonces, una vez ya acá, yo despejo la altura máxima y digo, altura máxima que la molesta 19,6 multiplicando pasa a dividir el 400. Me queda que altura máxima es igual a 400 entre 19,6, donde la altura máxima es igual a 20,41 metros. Y esa es la altura máxima que alcanza la pelota. El ejercicio número 2 nos dice que desde una altura de 45 metros se lanza hacia abajo un objeto con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Nos piden calcular cuánto tarda en llegar al suelo. O sea, nos piden calcular el tiempo que tarda ese objeto en llegar al suelo cuando es lanzado desde una altura de 45 metros, y esa altura es la posición inicial, y se lanza con una velocidad de 10 metros sobre segundo hacia abajo con una aceleración de gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, conociendo que su posición final va a ser igual a 0. Extrayendo los datos, tengo que la posición inicial, cual es lanzada el objeto, es 45 metros, se lanza hacia abajo. Tenemos una velocidad inicial que es 10 metros sobre segundo. Como la velocidad va hacia abajo, entonces yo le voy a poner signo negativo, porque este ejercicio lo voy a resolver tomando en cuenta los signos de acuerdo a la dirección de la velocidad y la aceleración de gravedad. Y bien sabemos que la velocidad, cuando va subiendo, su signo es positivo, y cuando va bajando, su signo es negativo. En este caso va bajando, así que le voy a colocar signo negativo. Tenemos que la posición final es igual a 0 metros. Tenemos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, recordando que la gravedad, como voy a tomar en cuenta los signos, aquí va a ser negativa. Me van a calcular el tiempo en que ese cuerpo llega al suelo. Acá me voy a apoyar con las ecuaciones de lo que es lanzamiento, en este caso hacia abajo, que me dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Acá, para resolver, entonces, sustituyo valores, tomando en cuenta los signos de la velocidad y la gravedad, porque lo voy a hacer por este método. Me dice que la posición final es igual a 0, donde esa posición es igual a lo que es la posición inicial, que es 45, más lo que es la velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo, pero como voy a tomar en cuenta el signo, pongo menos 10 metros sobre segundo por el tiempo. Menos porque la aceleración de gravedad va hacia abajo y es negativa, y voy a tomar en cuenta el signo de tanto la variable velocidad como la aceleración de gravedad. Entonces coloco el menos, menos un medio de la gravedad, que es 9,8 por el tiempo elevado al cuadrado. Acá resuelvo y me queda que 0 es igual a 45 más por menos 10 veces el tiempo, menos un medio de la gravedad, que es la mitad de la gravedad, es 4,9 tiempo elevado al cuadrado. ¿Okay? Entonces acá, si observa, estamos en presencia de una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática yo la puedo ordenar, que no es más que pasar todos estos términos que están en el segundo cuadrante, lo paso al primer cuadrante cambiándolo en los signos. ¿Okay? Entonces, si paso el menos 4,9 tiempo al cuadrado al primer cuadrante, me queda 4,9 tiempo al cuadrado, puede cambiar de signo. De menos pasa a más. Si paso menos 10 el tiempo, entonces pasaría más 10 el tiempo, cambiándole el signo de menos a más. Y si paso el término independiente, que es positivo, 45, me pasa el primer miembro menos 45. Todo esto igual a 0. Ya una vez ordenado mi ecuación cuadrática, entonces ya yo puedo determinar mi ecuación o mi ecuación de segundo grado, mi fórmula de segundo grado, sabiendo que la ecuación de segundo grado me dice que, en este caso, la variable es el tiempo, porque es lo que me mandan a buscar. Entonces me dice que el tiempo es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Acá debemos determinar quién es a, quién es b, quién es c. Bueno, a va a ser mi primer término, que es 4,9, b va a ser mi segundo término, que es 10, y c va a ser mi tercer término, que es menos 45. Una vez determinados los tres términos a, b y c de la ecuación cuadrática, entonces ya sustituyo valores en mi ecuación para calcular lo que es el tiempo. A sustituir los valores me queda lo siguiente, que el tiempo es igual a menos b, que b es 10, más o menos la raíz cuadrada de b, que b es 10 elevado al cuadrado, menos 4 veces a, que es 4,9, por c, que es menos 45. Todo esto sobre 2 veces a, que es 2
por 4,9. Acá entonces resuelvo todo lo que está en la raíz cuadrada y me queda la siguiente ecuación. El tiempo es igual a menos 10 más o menos la resolución de todo lo que está en la raíz cuadrada, que es 10 al cuadrado menos 4 veces 4,9 por menos 45. Esto me da raíz cuadrada de 982. Esto sobre 2 veces 4,9, que es 9,8. Acá extraigo la raíz cuadrada y tengo que el tiempo es igual a menos 10 más o menos 31,33, que es la raíz cuadrada de 982 entre 9,8. Ya una vez acá, entonces yo debo determinar o calcular mis dos tiempos, porque recuerden que estamos trabajando con la ecuación cuadrática, y la ecuación cuadrática yo debo extraer dos resultados, uno positivo y uno negativo. Entonces voy a llamar el tiempo 1 positivo y el tiempo 2 el resultado negativo. Entonces digo, el tiempo 1 va a ser igual a menos 10 más 31,33 entre 9,8, que esto es igual a 21,33 entre 9,8, donde el tiempo 1 va a ser igual a 2,18 segundos. Y de la misma manera, calculo el tiempo 2. El tiempo 2 va a ser el negativo. Y digo que el tiempo 2 es igual a menos 10 menos 31,33 entre 9,8, donde el tiempo 2 va a ser igual a menos 41,33 entre 9,8, donde el tiempo 2 es igual a menos 4,22 segundos. Entonces, teniendo el tiempo 1, que es 2,18 segundos, y el tiempo 2, que es menos 4,22 segundos, se toma el tiempo positivo como resultado final. Tengo entonces que la respuesta es la siguiente, que el tiempo que tarda ese objeto desde que es lanzado hasta llegar al suelo es igual a 2,18 segundos. El ejercicio número 3 dice que se lanza hacia arriba un objeto con velocidad inicial igual a 30 metros sobre segundo desde el suelo. ¿Cuál es el tiempo total de vuelo? Me mandan a calcular el tiempo de vuelo. Observen acá. Se lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial igual a 30 metros sobre segundo. Ese objeto es lanzado hacia arriba, alcanza su altura máxima y luego desciende y llega a la misma posición en la cual fue lanzado. Entonces acá vamos a tener un lanzamiento hacia arriba a un mismo nivel, donde el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. O sea, que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 veces el tiempo máximo. Extrayendo los datos, entonces voy a tener lo siguiente. Tengo que la velocidad inicial es igual a 30 metros sobre segundos hacia arriba. Tengo que la posición inicial va a ser igual a 0. Tengo que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y tengo que el tiempo de vuelo me lo mandan a calcular. ¿Okay? Acá ubicando la ecuación de lanzamiento, donde si observo acá voy a calcular lo que es el tiempo máximo. Y para calcular el tiempo máximo subiendo, utilizo las ecuaciones de lanzamiento hacia arriba, teniendo en cuenta que cuando la partícula alcanza su altura máxima, las velocidades en ese punto, tanto finales subiendo como iniciales bajando, van a ser iguales a 0. Entonces, haciendo esta velocidad igual a 0, entonces puedo yo decir que el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial entre la gravedad. ¿Okay? Conociendo que lo que me mandan a calcular es el tiempo de vuelo. Entonces, si el tiempo máximo es igual a la velocidad inicial entre la gravedad y que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo máximo, entonces yo puedo deducir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo máximo, que es velocidad inicial entre la gravedad, donde el tiempo de vuelo es 2 por velocidad inicial entre la gravedad. Ya una vez tenida la ecuación, entonces yo resuelvo y digo que mi tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial entre la gravedad, donde la velocidad inicial es 30 y la gravedad es 9,8, donde entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 por 30, 60 entre 9,8. Y el tiempo de vuelo va a ser igual a 6,12 segundos. Y ese va a ser el resultado. El ejercicio número 4 nos dice que se lanza hacia arriba una pelota desde el suelo. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo. Con base a ella determine A, la altura máxima alcanzada y B, el tiempo total de vuelo. Acá estamos en presencia de un ejercicio de lanzamiento hacia arriba en el cual nos suministran la gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Una velocidad que varía desde 20 metros sobre segundo a menos 20 metros sobre segundo.
en un tiempo que va desde 0 a 4 segundos. Entonces, acá estamos en presencia de un lanzamiento hacia arriba a un mismo nivel, el cual me indica que la velocidad con que sale la partícula va a ser igual a la velocidad con que llega, y que las velocidades en el punto máximo van a ser iguales a cero, tanto la velocidad final de subida como la velocidad inicial de bajada. Entonces acá extraigo los datos y tengo que la velocidad inicial es igual a 20 metros sobre segundo que va hacia arriba. Tengo que la velocidad en su altura máxima va a ser igual a cero. Eso ocurre cuando han pasado 2 segundos, que es donde se cruza acá en la gráfica, ¿okay? Cuando pasa del cuadrante positivo al cuadrante negativo. Entonces acá se produce un punto de corte donde está la altura máxima y se produce el tiempo máximo, que va a ser 2 segundos. Tengo una velocidad final que es cuando esa pelota llega al suelo, y esa velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, pero en sentido contrario, porque se está lanzando al mismo nivel. Si la partícula inicia con 20 metros sobre segundo, va a finalizar con 20 metros sobre segundo, pero negativo. ¿Okay? Y tenemos que la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y es constante. ¿Okay? Para el iterar a que me mandan a calcular la altura máxima, entonces observemos acá, me voy a apoyar en los datos que me dan en la gráfica. Y observo que cuando el cuerpo alcanza su altura máxima, ¿okay? En este cruce han transcurrido lo que son 2 segundos, ¿okay? Donde esa gráfica se divide en dos partes, una de subida y otra de bajada. La de subida en la parte positiva y la de bajada en la parte negativa. Como se está lanzando a un mismo nivel, esas dos gráficas que se forman van a tener las mismas áreas, ¿ok? Entonces, voy a calcular lo que es la altura máxima alcanzada. Esa altura máxima alcanzada, entonces yo la puedo calcular por el método de las áreas, ¿ok? Y puedo determinar por medio de esa figura qué ecuación yo voy a utilizar para calcular esa área que me va a representar a la altura máxima alcanzada. ¿Okay? Como observan, en las dos figuras se presenta un triángulo rectángulo. Y para yo calcular el área del triángulo rectángulo, la ecuación es la siguiente. Área es igual a base por altura entre 2. Repito, puedo agarrar cualquiera de las dos figuras porque son las mismas, o sea, me va a dar el mismo área porque estoy lanzando a un mismo nivel. Voy a tomar la figura de la subida, ¿ok? La figura que se me forma en el lanzamiento hacia arriba cuando la partícula, desde que la partícula es lanzada hasta que alcanza su altura máxima. ¿Ya? Voy a tomar la positiva. Entonces puedo decir que la altura máxima va a ser igual al área 1, ¿ok? Donde el área 1 es igual a base por altura entre 2. Entonces digo, el área 1 es igual a la base por altura entre 2 o un medio de la base por la altura, conociendo que la base que se da en el eje del tiempo es igual a 1 a 2, o sea que la base es 2, y que la altura que se da en el eje de la velocidad es igual a 20. Sustituyendo valores, entonces voy a tener que el área 1, que es la altura máxima, es igual a un medio de la base que es 2 por la altura que es 20, donde el área 1 va a ser igual a 2 por 20, serían 40, entre 2, 20 metros. Entonces mi altura máxima va a ser igual a 20 metros. Ya una vez determinada mi altura máxima, que es el literal A, entonces me voy al literal B, que es calcular el tiempo total de vuelo. Observen acá, como yo sé que estoy lanzando a un mismo nivel, entonces cuando la partícula ha alcanzado su altura máxima, entonces también va a tener un tiempo máximo. Y ese tiempo máximo se demarca acá en la gráfica como 2 segundos. Como lanzo a mismo nivel, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Entonces voy a tener que si mi tiempo máximo es 2, entonces mi tiempo de bajada también va a ser 2, donde mi tiempo de vuelo entonces va a ser 4, porque es 2 veces el tiempo máximo. ¿Okay? Entonces, y mi tiempo de vuelo se va a dar precisamente cuando el cuerpo o la pelota llega al suelo, que tiene una velocidad de menos 20 metros sobre segundos. Entonces, mi tiempo de vuelo va a ser igual a 4 segundos, que es igual a 2 veces el tiempo máximo. ¿Okay? Entonces, cuando la pelota alcanza su velocidad final de menos 20 metros sobre segundo,
entonces va a tener un tiempo de 4 segundos que también lo vamos a conocer como tiempo de vuelo. Entonces el resultado va a ser el siguiente. Mi altura máxima es igual a 20 metros y mi tiempo total de vuelo va a ser igual a 4 segundos. Y ese es mi resultado. El ejercicio número 5 nos dice que se lanza hacia abajo una piedra desde una altura determinada. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo. Con base en ella determine la velocidad al llegar al suelo y la altura desde la cual se lanza la piedra. Acá estamos en presencia de una gráfica de velocidad con respecto al tiempo de un lanzamiento hacia abajo, ¿okay? Donde la velocidad varía desde 0 a 40 metros sobre segundos y el tiempo varía desde 0 a 4 segundos. ¿Okay? Como dato tengo lo siguiente, tengo una velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo, tengo una velocidad final de 40 metros sobre segundos y tengo una gravedad de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, conociendo que cuando esa piedra llega al suelo tiene un tiempo de 4 segundos. ¿Okay? Me mandan a calcular la velocidad al llegar al suelo y la altura desde la cual se lanza la piedra. Para yo calcular la velocidad en cual esa piedra llega al suelo, entonces me apoyo en la gráfica y observo. Digo, para mi literal A, que se lee directamente en la gráfica el valor de la velocidad, porque cuando la velocidad llega al suelo, entonces yo voy a tener o cuando la piedra llegue al suelo, corrijo, voy a tener una velocidad de 40 metros sobre segundos, ¿ok? Porque se da en un tiempo de 4 segundos, ¿ok? Y entonces yo acá defino que la velocidad final es igual a 40 metros sobre segundo hacia abajo porque se está lanzando hacia abajo. No es preciso calcular, solamente ubicarlo en la gráfica. Ahora me voy al literal B. El literal B me dice la altura, o sea que calcule la altura desde la cual se lanzó la piedra. Entonces, para yo calcular la altura de la cual se lanzó la piedra, entonces yo me voy a apoyar en lo que es el método de las áreas, que no es más que definir la figura que se forma debajo de esa diagonal, ubicarle su ecuación para calcular el área y allí con esa ecuación yo puedo determinar esa altura en el cual se lanzó la piedra. ¿Okay? Como observo, la figura que se forma debajo de esa diagonal es un triángulo rectángulo y la ecuación para calcular área de un triángulo rectángulo es igual a base por altura entre 2, conociendo que la base va en la línea del tiempo que es 4 y la altura va en lo que es el sistema de coordenadas de la velocidad que es 40. ¿Okay? Sustituyo valores y tengo entonces que el área de esa figura va a ser igual a 1/2 por la base por la altura, donde esto va a ser igual a 1/2 de la base, que es 4, por la altura, que es 40. Conociendo entonces que 4 por 40 es 160, entre 2, 80 metros. Entonces, esa altura en la cual fue lanzada esa piedra hacia abajo es igual a 80 metros. Y ese es el resultado. Ejercicio propuesto para retroalimentación. El ejercicio número 1 se dice que se lanza hacia arriba un objeto con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Nos mandan a calcular cuál es su altura máxima. El ejercicio número 2 nos dice que desde una altura de 60 metros se lanza hacia abajo un objeto con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Nos mandan a determinar la velocidad con que llega al suelo. El ejercicio número 3 nos dice que se lanza hacia arriba un objeto con velocidad inicial igual a 18 metros sobre segundos desde el suelo. Nos mandan a calcular cuál es el tiempo que tendrá en alcanzar la altura máxima. El ejercicio número 4 nos dice que un objeto se lanza hacia arriba desde el suelo. La gráfica muestra su velocidad en función del tiempo. Con base a ella vamos a determinar la altura máxima alcanzada y el tiempo total de vuelo. ¿Okay? Acá tenemos en este ejercicio 4, que es un lanzamiento hacia arriba, en el cual nos dan una gráfica de velocidad con respecto al tiempo. Y esa gráfica contiene los valores necesarios o los datos necesarios para calcular lo que es la altura máxima y el tiempo total de vuelo. El ejercicio número 5 nos dice que un objeto se lanza hacia abajo desde una altura. La gráfica muestra su velocidad en función del tiempo. Con base a ella determine A, la velocidad de llegada al suelo y la altura desde la cual se lanza el objeto. Este ejercicio es un ejercicio en el cual se lanza hacia abajo
un cuerpo o una partícula. ¿Okay? Acá nos dan una gráfica de velocidad con respecto al tiempo, en el cual nos da también los datos que podemos necesitar para nosotros poder calcular lo que es la velocidad que tiene ese objeto llegar al suelo y la altura desde la cual se lanzó. Conclusión. El lanzamiento vertical es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la única aceleración es la gravedad. Su análisis permite determinar alturas máximas, tiempos de subidas, tiempo de vuelo y velocidades en cualquier instante. Herramienta fundamental en la física y en múltiples aplicaciones prácticas. Como recomendaciones, se tiene que se debe practicar constantemente estos ejercicios, variando los datos y el sentido del lanzamiento. Dibujar siempre el esquema y define claramente el sistema de signos y usa las ecuaciones adecuadas. La comprensión del movimiento vertical te ayudará a resolver muchos problemas de la vida real.